Hoy vamos a continuar con el estudio de la configuración electrónica. Además, hoy vamos a ver su relación con la tabla periódica y vamos a aprender a situar elementos por la configuración electrónica y, al contrario, a partir de una configuración electrónica vamos a poder determinar de qué elemento se trata. Vamos a empezar. Pues para ver la relación que hay entre la configuración electrónica y la tabla periódica necesitamos dos cosas. Por un lado, el diagrama de Müller, que ya os expliqué en la anterior clase, y por otro, la tabla periódica. Vamos a empezar a hacer el estudio con los metales alcalinos. Si recordamos, el grupo 1 es el de los metales alcalinos y tenemos el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Los tenéis aquí en la tabla periódica, en el primer grupo. Debemos de recordar el orden porque importa, porque cada uno está en un periodo determinado. El litio en el 2, el sodio en el 3 y así sucesivamente. Si conocemos el periodo en el que nos encontramos, vamos a saber situar mucho mejor dentro de la tabla periódica el elemento. Ya he puesto aquí las configuraciones electrónicas de los tres primeros metales alcalinos. Os vais a fijar que todos ellos tienen la terminación NS1, siendo N el nivel, o en este caso, el periodo. Va a coincidir siempre con el periodo, el nivel de la última capa. Fijaos que en el litio Z igual a 3, siguiendo el diagrama de Müller, aquí vamos a tener un 2S1, ¿vale? Lo que quiere decir es que en el nivel 2 vamos a tener un electrón, ¿de acuerdo? El periodo 2, aquí tenemos el litio. En el caso del sodio está debajo del litio, periodo 3, la terminación va a ser 3S1. Y en el caso del potasio, que está justamente debajo, su terminación va a ser 4S1. En el caso de rubidio, cesio y francio, pues serían 5S1, 6S1 y 7S1. ¿Veis qué fácil? Ahora, si yo no quiero escribir toda la configuración electrónica, hay una manera más sencilla. Os lo cuento a continuación. Bueno, pues ahora os voy a explicar cómo poner una configuración electrónica en base a un gas noble. Aquí he puesto los tres primeros gases nobles, helio, neón y argón. Con los otros funcionaría de manera similar. Lo que ocurre es que cuanto más electrones haya en el elemento, pues más dificultad a la hora de configurar la configuración electrónica. La configuración del helio sería 1s2, porque tenemos dos electrones. La configuración del neón, 1s2, 2s2, 2p6, 10 electrones. La del argón, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Si os fijáis, en el helio, como solo hay dos electrones, la terminación es 1s2, pero ya a partir del neón, la terminación, ¿vale? El neón está en el periodo 2, pues tiene 2s2, 2p6. Esto que me indica que la última capa está llena, está completa, ¿vale? Y aquí en el argón pasa lo mismo, estamos en el periodo 3, lo tenéis aquí en la tabla periódica, el periodo 3, argón, 3s2, 3p6 sería su terminación. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es poner la configuración electrónica de litio y de sodio, que es donde nos hemos quedado antes, y las vamos a poner en función del gas noble. ¿Qué gas noble? Pues siempre va a ser el gas noble anterior, porque la idea es que cojamos los electrones que tiene el gas noble y le sumemos los que caracterizan al grupo que estamos estudiando, en este caso los alcalinos. Aquí tenemos 1s2, 2s1. Pues el 1s2 resulta que es la configuración del helio, capa completa. Pues vamos a poner que el 1s2 es la configuración del helio, que lo pondríamos entre corchetes, ¿vale? Esto es lo mismo que decir que aquí tenemos un 1s2. Y a continuación añadiríamos el resto, 2s1. Ya tenemos la configuración electrónica del litio en función del gas noble anterior. Si hacemos lo mismo para el sodio es un 3s2.
la anterior capa llena sería 2s2, 2p6, que coincide ¿con quién? Con el neón, 2s2, 2p6. Así que hasta aquí tenemos los 10 electrones del neón. Por tanto, su configuración electrónica sería neón 3s2. Para aplicar lo que os acabo de explicar, en referencia a los gases nobles, vamos a poner las tres configuraciones electrónicas que hemos escrito de los metales alcalinos. Hemos visto las configuraciones electrónicas de los gases nobles. 1s2 sería la configuración electrónica del gas helio. Entonces pondríamos esta configuración como gas helio y a continuación le añado la terminación 2s1. En el caso de sodio, aquí tenemos 6, 8, 10 electrones. Esta sería la configuración electrónica del gas neón. Por tanto, yo puedo poner aquí configuración electrónica de neón y 3s1. El potasio, que está justo debajo, tenemos helio-neón, el siguiente sería argón. Y le ponemos la terminación. De esta manera vemos de una forma más sencilla cuál es la terminación de los metales alcalinos. Vamos ahora por el grupo 2. Aquí lo tengo puesto. Grupo 2, metales alcalino-térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Como están en un paso siguiente al de los metales alcalinos, su terminación, en lugar de ser NS1 como los alcalinos, va a ser NS2. Y lo vemos aquí en la configuración de berilio y magnesio. El berilio tiene 4 electrones, por tanto sería 1s2, 2s2. En el caso de magnesio, que tiene 12 electrones, tendríamos la terminación de 3s2. Si lo ponemos en función del gas noble, su configuración electrónica, tendríamos aquí el helio 2s2 y aquí neón 3s2. Es una manera fácil para identificar la diferencia entre los metales alcalinos y los alcalino-térreos. Es el electrón de diferencia. Ahora vamos a seguir con los grupos del 13 al 18. Vamos a saltar los metales de transición para estudiar primero bien los subniveles S y P como terminación. Os he puesto aquí ya los térreos y los carbonoideos, grupos 13 y 14. Siguen al final la misma tendencia que antes, añadiendo un electrón más. Entonces, si teníamos aquí en la tabla periódica el berilio, que tenía un 2s2, aquí vamos a añadir un electrón más, entonces vamos a tener un 2p1 según el diagrama de Müller. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p1, ¿vale? Siempre siguiendo el diagrama de Müller, 1s2, 2s2, 2p1. En función del gas noble, como ya lo hemos visto antes, tendríamos antes del boro, el gas noble sería el helio. Pues ponemos configuración electrónica de helio 2s2, 2p1. Y además comprobamos que estamos en el periodo 2. Periodo 2, boro. ¿Vale? Son diferentes formas de poder localizar ese elemento. En el caso del aluminio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Como está en el periodo 3, tiene que tener terminación 3s2, 3p1. Gas noble anterior, el neón, ¿vale? Tenemos aquí el aluminio, el anterior será el neón, 3s2, 3p1.
tened cuidado y no confundáis el gas anterior con el gas más próximo, porque yo siempre lo que hago es a partir del gas anterior sumar electrones. Si yo pusiera en este caso el más próximo por este lado, al final tendría que restar electrones y de esa manera no podemos hacer la configuración. Siempre hay que hacerlo ganando electrones. Bien, pues analizados boro y aluminio, todos dentro del grupo van a funcionar de la misma manera. En el caso de los carbonoideos, vamos a poner su configuración directamente en base al gas noble. Carbono Z6, si os fijáis, el gas noble anterior es el helio. Como hemos sumado un electrón más respecto de los térreos, sé que va a tener terminación Ns2-Np2. ¿El carbono en qué periodo está? Si os fijáis, en el periodo 2. Pues aquí tendríamos configuración del helio 2s2, 2p, con 2 electrones. Si hacemos el silicio, siguiente gas noble porque está justo debajo y como está en el periodo 3, 3s2, de la misma manera. Intentad ahora vosotros hacer nitrogenoideos, anfígenos y halógenos. Y ahora lo vemos. Espero que hayáis podido obtener cuál es la terminación de estos grupos, del grupo 15, 16, 17 y 18. En el caso de los nitrogenoideos tenemos que sumar un electrón más a los carbonoideos. Si los carbonoideos eran Ns2Np con 2 electrones, en los nitrogenoideos tendremos Ns2Np3. Es muy sencillo, simplemente tenemos que añadir un electrón más. Como las configuraciones electrónicas son similares a las anteriores, ya no voy a ponerlas, vamos a continuar con los siguientes grupos. En los anfígenos añadimos un electrón más, pues entonces tendríamos Ns2Np4. En los halógenos, uno más, que los anfígenos Ns2Np5. Y por último, los gases nobles, que ya los hemos visto antes, tendríamos un Ns2Np6. Capa completa. Imaginaos que ahora tenéis que resolver el siguiente ejercicio. Identifica el grupo y el periodo en los cuales se encuentran cada uno de los elementos que presentan las siguientes configuraciones. Y tenéis 4 apartados. Vamos a ver cómo se identifica ese grupo, el periodo y el elemento que se trata. Primero nos vamos a fijar hasta qué nivel llega y la terminación de la última capa. Si veis aquí, lo último que tenemos es un 4s2. 4s2, ¿con qué grupo se corresponde? Si os acordáis, los metales alcalinos eran los S1, NS1 y los metales alcalino-térreos eran los NS2. Por tanto, aquí tendríamos 4s2, pues es alcalino-térreo. ¿En qué periodo estamos? En el cuarto, porque es el último que se llena. Periodo 4. ¿Y de qué elemento se trata? Pues para ello nos tenemos que saber bien la tabla periódica. Sabemos que los alcalinotérreos empiezan en el periodo 2, ¿vale? Si no lo recordáis, empezamos aquí en el periodo 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. En el cuarto periodo tendríamos el calcio. Por tanto, se trata del calcio. Lo importante es que os lo aprendáis para que luego en el examen lo podáis hacer fácilmente. Así ya tendríamos el apartado A. Tenemos identificado el calcio. Vamos a ver ahora en el apartado B qué nos piden. Tenemos aquí la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Y aquí ya vemos la terminación. La terminación sería 3s2, 3p3. Yo tengo completa la capa S y voy a la P. Si no nos acordamos, tenemos que pensar que los térreos serían
el NS2NP1, carbonoideos NS2NP2, nitrogenoideos un electrón más, ¿vale? Recordamos que de los térreos a los gases nobles tenemos que completar NS2NP1 y sucesivamente hasta los gases nobles NS2NP6. Por tanto, si aquí tenemos 3S2, 3P3, estaremos en el grupo de los nitrogenoideos, el tercero. Primero térreos, carbonoideos y por último nitrogenoideos hasta llegar al 3. ¿En qué periodo nos encontramos? Me lo marca la última capa, en el periodo 3. En el periodo 3, ¿qué elemento tenemos de los nitrogenoideos? Pues el nitrógeno está en el 2, el fósforo estaría en el 3. Y vamos a continuar con el siguiente. En el siguiente tenemos una terminación 2S1. 2S1, la más sencilla, ¿vale? Tenemos un solo electrón en el S, tenemos un metal alcalino. El periodo 2, y en el periodo 2, ¿qué metal alcalino tenemos? El litio. Y vamos al último ejercicio. Seguro que ya con los otros 3 apartados os ha quedado bastante claro. Vemos la configuración electrónica del último y nos fijamos en la última capa. Tenemos un tercer periodo y veo que falta un electrón para completar la capa, un electrón para llegar al gas noble. ¿Qué grupo tenemos antes que los gases nobles? Los halógenos. Estaríamos en el periodo 3. ¿Y qué elemento tenemos en el periodo 3 de los halógenos? El cloro. De esta manera ya tendríamos resuelto el ejercicio. Espero que os haya quedado claro. Ya sabéis, nos vemos el próximo día de clase. Practicad.